utilizo herramientas de IA. ¿Para qué? Para acelerar algunos procesos creativos que son más lentos, más tediosos, y lo son. Y bueno, eso permite ser más dinámicos, más rápidos. Y también para hacer contrastes. Eso es maravilloso en creatividad. ¿Qué piensa lo artificial? ¿Qué piensa lo humano? Y bueno, sacamos conclusiones de ahí. Entonces, no se trata de matar a ninguno de los dos, sino de intentar convivir. El World Economic Forum, que es una entidad muy relevante, nos dice: el pensamiento creativo es fundamental en tiempos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si no explotamos esa capacidad, el patrimonio, el legado que vamos a dejar a las sucesivas personas que van reemplazándonos, ¿cuál va a ser, ¿no? ¿Cómo va a ir evolucionando nuestra mente si dejamos de utilizarla? Entonces, eso es un coste de oportunidad muy fuerte y tenemos que ser conscientes de eso. A mí me gusta decir siempre, para definir la creatividad, hay una frase maravillosa que es: la gente dice, está todo inventado. Y yo digo, está todo por inventar. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Rethink, el podcast. Como saben, desde SIC es un espacio que hemos creado para conversar con expertos de distintas industrias, de distintas áreas, para ver en qué está el presente y cómo vamos creando futuro. Y hoy tenemos un invitado súper especial que además nos visita desde muy lejos. Entonces es un espectáculo tenerte aquí. Francisco Torreblanca es un experto en transformación creativa, que ya vamos a entrar un poquito en detalle qué es eso, y también es profesor de SIC en España, y está justamente esta semanita hoy por aquí en Medellín. Entonces pues nos vino a visitar y aprovechamos para grabar este espacio con él. Francisco, bienvenido, gracias por estar aquí, qué placer. Gracias a ti, Sara. Sabes que me encanta estar aquí, que esto es mi casa también, así que súper feliz de estar aquí. Espectacular, de verdad que es un gustazo. Francisco, bueno, entonces empecemos primero por ti, por la persona. Eres un enamorado de Medellín hace muchos años, entonces qué rico que nos cuentes un poquito qué te traes acá. Pues sí, desde hace como 13 años vengo viajando aquí a la ciudad. Calculo que es el viaje número 15 aquí, o sea que ya sabes que me encanta. Y bueno, me trae el que, por suerte, alguna institución de la ciudad, también alguna empresa, pues en algún momento dado ha confiado en mí o bien para la formación o bien para la consultoría. Y bueno, pues disfrutando mucho de este lugar que me ha dado muchísimo a nivel personal, por supuesto también profesional, pero que me enamora. Así que feliz de estar aquí. Ay, me encanta, lo sé, desde la primera vez que viniste notamos que realmente tu amor por Medellín es muy grande. Cuéntanos un poquito de esa como trayectoria profesional que haces, a qué te dedicas, cómo termina uno siendo un experto en transformación creativa. Pues en mi caso es súper curioso, porque yo en realidad soy economista. Así que dirás, ¿qué hace un economista hablando de creatividad? Exacto. ¿No? Es muy loco. Bueno, hice económicas, no sé ni por qué, y cuando le di una oportunidad trabajé como economista un año, pero me di cuenta que no era lo mío. Necesitaba algo más dinámico, más divertido, más retador. Y bueno, ahí descubrí el marketing, el mercadeo, ¿no? Que decís acá. Me enamoré de ese mundo tan vivo, tan cambiante. Y bueno, pues tuve la suerte de trabajar para alguna multinacional, unas experiencias breves, y luego ya creé mi agencia en 2005 hasta hoy. Y durante ese proceso, pues hay una parte muy bonita dentro del mercadeo, que es la creatividad, la innovación, que ha sido algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces con el tiempo me fui especializando en esa materia, hasta que ahora pues es, digamos, mi core, mi núcleo central, mi pasión, y eso es lo que hago tanto con empresas a nivel in-company como en la formación. Entonces, un poquito de forma resumida, esa es la trayectoria. Súper. Y por ejemplo, con empresas, ¿qué haces? ¿Cómo es ese acompañamiento? Pues bueno, dentro de lo que yo denomino transformación creativa, lo que hago es trabajar con equipos de empresas que pueden ser o heterogéneos, es decir, de diferentes departamentos, u homogéneos, mismo departamento,
Entonces ellos me plantean un reto real que tienen que resolver y yo les ayudo para que ellos mismos sean capaces de resolver ese reto bajo metodologías creativas que yo les propongo. Entonces es algo muy dinámico, muy retador, porque es como que tienes que saber un poquito de todo, no sabes a qué sector te vas a enfrentar, cuál es el reto, pero a mí eso me llena por dentro porque me gusta mucho esa incertidumbre, ese poder crear cosas nuevas, esa adrenalina que te da la innovación. Entonces, bueno, pues es lo que hago con las empresas, lo disfruto mucho y bueno, es muy cambiante, así que también eso para mí es un privilegio poder hacerlo. Claro, porque te estás enfrentando a retos que están cambiando constantemente. Sí. O sea, casi que nunca va a ser el mismo. Sí, es como lo que te caiga, ¿no? Y tú eres el delantero centro de un equipo que tienes que rematar lo que te caiga. Espectacular. Así es. Súper. Yo creo que esta conversación y lo que hace se hace muy relevante, sobre todo en el momento histórico, yo creo que en el que estamos hoy, en donde vemos una transformación completa en nuestra sociedad, muy ligada, digamos, al desarrollo tecnológico, en donde creo que muchos estamos un poco como en ese cuestionamiento de, bueno, si ya herramientas como la inteligencia artificial, pues o tecnologías como la inteligencia artificial nos hacen tantas cosas, nos resuelven tanto, ¿cuál es nuestro rol y cuáles son más bien esas competencias o esas habilidades para las cuales nos debemos formar? Bueno, pues es un mundo absolutamente cambiante, aunque lo decimos mucho, pero creo que no somos conscientes realmente del nivel de cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Y me encanta esa pregunta que me planteas. Pues nuestro rol es, creo que, más determinante que nunca, porque nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos reemplazamos por esas tecnologías. Entonces nos quedamos sin valor. ¿Cuál es nuestro valor? Intentar, no por supuesto eliminar esa tecnología, sino acompañarnos y ser amigables con ellas. Por ejemplo, a nivel creativo, podríamos pensar cualquier herramienta de inteligencia artificial, tipo ChatGPT, cualquiera de estas, podría en algún momento dado sustituir un proceso de pensamiento creativo. Sí. Puede hacerlo. Ahora bien, ¿cuál es el nivel cualitativo de esa respuesta? ¿Qué vamos a obtener? Y de verdad no somos los humanos capaces de vencer a algo que hemos creado nosotros, que es la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que sí. Entonces, yo creo que la clave es complementar. Y bueno, lo decimos muchos profesionales. En mi caso, a nivel creativo, utilizo herramientas de IA. ¿Para qué? Para acelerar algunos procesos creativos que son más lentos, más tediosos, y lo son. Y bueno, eso permite ser más dinámicos, más rápidos y también para hacer contrastes. Eso es maravilloso en creatividad. ¿Qué piensa lo artificial? ¿Qué piensa lo humano? Y bueno, sacamos conclusiones de ahí. Entonces, no se trata de matar a ninguno de los dos, sino de intentar convivir. Claro. Y además entender que nuestro conocimiento es lo que hace que la herramienta sea tan útil o tan poco útil, porque depende también de nosotros, pues cómo le damos la instrucción. Yo le puedo pedir que me ayude con un proceso creativo, o nosotros lo hablamos mucho, por ejemplo, pues con nuestro diseñador y productor audiovisual que está detrás de cámaras en este momento, exacto, que es Checho, un crack completo, y entonces yo no soy capaz, porque yo no tengo conocimiento de diseño audiovisual, yo no soy capaz de pedirle a una herramienta de inteligencia artificial que me dé cierto producto con el mismo nivel de detalle y de conocimiento que Checho puede hacerlo. Entonces no es como que nos vuelve obsoletos, sino más bien es como la utilizamos para, como tú dices muy bien, acelerar esos procesos creativos. Exacto. Son herramientas necesarias que existen, que no podemos negar ni dejarlas en el vacío, sino que nos van a ayudar. Entonces hay que buscar, como yo siempre digo, el equilibrio. Y es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. No es tan fácil hacerlo, es verdad. Y en esa línea, nosotros pues obviamente como educadores, pues yo desde la institucionalidad y tú como educador que eres, porque llevas dando clases muchos años y te apasiona la docencia, pues digamos que nuestra responsabilidad es formar a este talento en las habilidades que necesita el presente y el futuro. Y cuando revisamos también como en todos estos reportes que hace, por ejemplo, del futuro del trabajo, del Foro Económico Mundial y demás, de esas habilidades que van a ser tan importantes, hay dos que resaltan constantemente, y una es la creatividad y otra es la solución de problemas y el pensamiento crítico. Y pues es lo que haces tú en tu agencia. Entonces qué rico como que exploráramos un poquito más como en
¿Listo? ¿Qué es esa transformación creativa? ¿Cómo podemos definir la creatividad? Porque creo que es una palabra que probablemente todos entendemos, pero no necesariamente es tan fácil como definirla. Y yo te pongo un ejemplo antes de que estoy hablando como lora mojada, pero te pongo un ejemplo. Bueno, yo pensé que yo no era creativa. O sea, toda mi vida crecí pensando que yo no era creativa porque no tengo como una vena artística, digamos así, pues como muy despierta, no. Entonces siempre me frustraba decir que yo no soy creativa. Pero en el caminar, digamos, de también explorar mi vida profesional, me empecé a dar cuenta que soy una persona muy creativa, no necesariamente desde el lado artístico. Pero parece que nos da vergüenza decirlo, ¿no? El ser creativo. Exacto. Y me di cuenta que realmente sí soy creativa, sí soy muy creativa, pero entendí la creatividad desde una visión diferente. Entonces, ¿cómo ves tú esa creatividad? Bueno, por partes. Como bien decías, el World Economic Forum, que es una entidad muy relevante, nos dice el pensamiento creativo es fundamental en tiempos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si no explotamos esa capacidad, el patrimonio, el legado que vamos a dejar a las sucesivas personas que van reemplazándonos, ¿cuál va a ser, ¿no? ¿Cómo va a ir evolucionando nuestra mente si dejamos de utilizarla? Entonces, eso es un coste de oportunidad muy fuerte y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, el pensamiento creativo tiene un valor altísimo. Ahora bien, hay mucha gente que, como tú me acabas de contar, me comenta o me dice, a veces muchos alumnos o gente en empresa, Fran, yo no me siento creativo, yo no me siento creativa. Pero quizás entramos en el error. ¿Qué es la creatividad, no? Entonces, a mí me gusta decir siempre, para definir la creatividad, hay una frase maravillosa que es, la gente dice, está todo inventado. Y yo digo, está todo por inventar. Ay, me encanta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo cada día que me levanto, que vivo, que salgo a la calle, descubro algo nuevo. Entonces eso me indica que sin hacer nada lo descubro. Imagínate haciendo o practicando con tecnologías o con técnicas de creatividad, ¿a dónde podemos llegar? Hay un componente muy interesante de actitud. Quiero crear. De curiosidad. Necesito conocer los porqués. De versatilidad. Las cosas no sirven para una sola cosa, sino para muchas. Y sobre todo también de cierta elegancia, de contar las ideas de forma fácil y sencilla para que la gente las entienda. Porque las ideas complejas no son ideas, se quedan ahí, ¿no? Entonces, la creatividad se puede entrenar. Tenemos metodologías, tenemos esa actitud y aunque no nos sintamos, podemos entrenarlo. Así que no sé si te he respondido, pero... Sí. ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se entrena? Pues muy buena pregunta. Hay muchas metodologías. Para todos. Sí, hay muchas metodologías para entrenarla, pero también sobre todo es cuestión de hábitos, ¿no? Fíjate, vamos a hablar de hábitos muy sencillos. Imagínate que tenemos que ir de aquí, de SIC, a la casa, ¿no? ¿Tú por dónde irías? Por la ruta de siempre, ¿no? La que ya conoces, la que sabes que no te falla. ¿Qué pasaría si fueras por otro tipo de ruta? ¿Qué pasaría si en lugar de coger el carro, pues... buscaras otro tipo de forma de llegar? ¿Qué pasaría si en lugar de bajar como siempre bajas hacia Medellín, pues estuvieras pensando con otra manera, ¿no? ¿Qué hábito puedes cambiar en tu rutina diaria de forma normal y habitual para obtener inputs de información diferentes? Todo eso hace que nuestro cerebro tenga experiencias diferentes y por tanto lo que procesa sea diferente y expulsamos cosas diferentes. Entonces, eso es una rutina. Otra que me gusta mucho es la meditación, el mindfulness. Aplicado en creatividad es brutal. ¿Por qué? Porque antes de idear, eres consciente de que vas a idear. Durante la ideación, eres consciente de lo que estás ideando. Y cuando tienes el resultado final en forma de idea, hacer otra vez meditación te hace ser consciente del recuerdo de lo bueno de esa idea. Entonces, aplicando meditación al proceso creativo, disparamos la productividad creativa. Y te podría contar mil trucos para cambiar el paradigma de la creatividad, como darte espacio para aburrirte. Es decir, necesitamos aburrirnos. ¿Para qué? Para que nuestra mente genere conexiones espontáneas. Y eso también genera creatividad. Y mil cosas, Sara, así que hay que crear. ¿Tú crees que, porque eso último de aburrirnos me parece un reto grandísimo, sobre todo para las nuevas generaciones, porque no estamos acostumbrados a aburrirnos, porque tenemos todas las redes sociales en nuestras manos,
que estamos viendo constantemente, o sea, pues y yo misma, o sea, si tengo que hacer una fila en un banco, pues que ya uno no va al banco, pero una fila en cualquier lugar, en vez de estar pensando cosas, lo que veo es saco mi celular y empiezo. Entonces, ¿cómo, mejor dicho, tú crees que eso está impactando en ese desarrollo de pensamiento creativo y cómo pudiésemos contrarrestar Muchísimo. un poquito? Y además, no soy un experto en eso, pero estoy convencido que a nivel genético, eso que van a heredar nuestros sucesores va a impactar negativamente. ¿Por qué? Porque nuestros genes de alguna forma se entrenan a esa dependencia tecnológica, a esa dependencia de esos momentos que antes mirábamos a nuestro alrededor, hacíamos cualquier otra cosa, conversábamos, y ahora no. Bueno, pues no tienen más que ver la típica escena de los adolescentes juntos pero separados por su tecnología, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo que no somos conscientes de verdad de lo que está pasando, y esa dependencia a largo plazo nos va a generar ciertos problemas graves, ¿no? Entonces, bueno, aplica mucho al pensamiento creativo, le da muy duro, le hace mucho daño. Claro. Y entonces ahí es donde está también como esa paradoja. Es lo que ese pensamiento creativo es una de las habilidades que más necesitamos desarrollar, pero es una de las que estamos menos preparados, por así decirlo, o propensos a desarrollar, pues por simplemente como nuestro contexto de uso de herramientas tecnológicas. Entonces, la invitación yo creo aquí es como esa intencionalidad de, bueno, ¿cuándo me voy a desconectar? O sea, hacerlo con intención. Sí. Para... Y hay que derribar la creencia, primero, de que no somos creativos, que podemos serlo si lo entrenamos, y ser consciente de ello. Y también la creencia de que la creatividad es de otros, de que no nos corresponde a nosotros. Aunque trabajemos profesionalmente en un ámbito concreto, hay personas que consideran que esa creatividad no les corresponde, que eso es de otros. Yo creo que es un error, porque todos, en todo momento, necesitamos soluciones, y esa creatividad nos aporta soluciones. Y sobre todo en situaciones de urgencia, es decir, cuando te llega algo de pronto y esa capacidad de reacción es mucho mejor si tenemos esa pequeña o gran preparación creativa. Claro, es que al final todo es un entrenamiento, como todas las habilidades se entrenan. Pero cuando quieres conocer Instagram te preocupas por saber, ¿no? ¿Cómo se hace un reel? ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué no lo hacemos con la creatividad que es más bonita que Instagram? Para mí, ¿eh? No, claro, aparte es que es mucho más bonita porque es mucho más profunda, porque además la necesitas para todo. Y yo creo que ahí, o sea, uno de los mensajes que me parece súper importante como resaltar bastante en este episodio es justamente cómo resignificamos la creatividad, cómo nos alejamos, como en mi caso, de pensar que soy creativo solamente si tengo una producción artística, sino pensar en esa creatividad, como tú bien lo dices, en solucionar problemas. Exacto. Y problemas tenemos todos los días. Todos los días. Así que, ¿cómo resolvemos esos problemas, sean personales o sean profesionales? Con esa capacidad creativa, con esa puesta en valor y activación del pensamiento creativo, la respuesta automática que nosotros tenemos como personas es diferente. No te voy a decir que sea mejor ni peor, simplemente diferente. Pero hoy en día lo diferente marca la diferencia. Así que Así tal es. cual. Agrega Así muchísimo valor. Yo me quisiera como devolver a eso que hablabas de la meditación, porque me parece súper bonito traerlo y de nuevo darle como protagonismo y relevancia a la conversación, porque pues efectivamente y afortunadamente el tema del mindfulness y la meditación pues está un poco más presente en nuestro vocabulario como una herramienta de bienestar. Y entonces cuando además la pensamos no solamente como una herramienta de bienestar, sino también como una herramienta de productividad, pues más bonito todavía, y de pronto así nos compran también más la idea. Total, entonces qué rico que no sé si nos puedes compartir de pronto cómo descubriste la meditación como una herramienta para potenciar la creatividad, ejemplos, cómo la has usado. Me encanta que me preguntes eso. Pues precisamente a través de ese informe del World Economic Forum, yo investigué y los procesos de creatividad que yo venía trabajando eran casi todos grupales. Es decir, yo cogía ese equipo de trabajo y trabajaba de forma grupal porque tenía la convicción y la creencia de que si trabajamos un reto creativo en conjunto, todo es mejor porque tú piensas una cosa, yo pienso otra, el otro piensa otra y todo eso retroalimenta el proceso, ¿no? Hasta que caí en la cuenta investigando
que si probábamos a desarrollar la creatividad individual, es decir, si yo esas dinámicas las hago, mismo reto para todas las personas, pero que trabajen en individual y no en grupal, la productividad se disparaba. ¿Por qué? Porque cada uno consigo mismo tiene un autodiálogo, crea a su manera y luego hacemos un contraste de todas las creaciones con el resto. Entonces la historia cambia. Y en ese proceso dije, esto es muy loco porque yo estaba convencido de que era mejor de una grupal que individual, pero no, me di cuenta probando y experimentando que era mejor así. Y si en ese proceso individual tú metías el nivel de consciencia alto, esa creatividad individual se disparaba. ¿Cómo metemos nivel de conciencia alto a nivel individual? Con mindfulness. Siendo consciente de voy a crear, siendo consciente de estoy creando y siendo consciente de mira lo que he creado. Para el siguiente proceso creativo, no te imaginas esa evolución lo que te aporta. Entonces, esto suena como muy espiritual, como muy raro, como Fran está loco, pero funciona. Entonces, lo he testado durante los 2 últimos años a nivel salvaje, he estado únicamente focalizado en eso y he conseguido algo en mi mente muy diferente a lo que venía haciendo. Ni mejor ni peor, diferente. Pero me encanta lo que está pasando. Y bueno, pues eso es lo que te puedo contar. ¿Tienes de pronto como algún, no sé, o sea, aquí pues tiro la pregunta al aire, puede que no y está bien, pero como algún ejemplo de algún proceso que te haya llamado mucho la atención, que lo hayas hecho a través del mindfulness? Sí, mira, por ejemplo, un instituto tecnológico en España, en Valencia en concreto, no te digo cuál, ¿vale? Pero uno muy importante. Ellos tienen un equipo brutal de ingenieros. Te puedo decir que son unas 300 personas en ingeniería. Ellos trabajan procesos de innovación. Entonces, ese proceso de innovación, lo interesante sería que se hiciera de forma grupal para que entre ingenieros pues obtuvieran soluciones consensuadas, contrastadas y puntos de vista comunes. Y ¿qué pasa? Que ellos tienen tantos proyectos que no pueden asignar equipos, claro, a esos proyectos y asignan a individuos, es decir, ingenieros de modo individual para cada proyecto. Wow. ¿Qué pasa? Que de pronto un ingeniero ve que no tiene compañía para contrastar nada, que tiene una presión en el plazo de entrega del trabajo ya, que tiene un presupuesto alto para el desarrollo de una innovación y dice que me trague la tierra porque no sé por dónde salir, ¿no? Entonces, en esos casos donde por obligación tienen que trabajar de forma individual, aplicar este tipo de cosas que te acabo de contar de transformación creativa a nivel individual es increíble. ¿Por qué? Porque le das la capacidad, la seguridad y la motivación a esas personas para creerse que son creativos, con herramientas, con entrenamiento, con demostración y sobre todo con la tranquilidad que te da esta parte de meditación. No todos al principio están por la labor de hacer esa meditación. Eso te iba a decir, que es un reto también cultural. Porque ahí claro, llega alguien que te dice vamos a hacer una micro meditación y te miran como diciendo ¿este quién es? ¿Este que quiere, no? Yo echo código, a mí no me pongas a meditar. Entonces hay que explicar los motivos, hay que explicar los porqués y les pido siempre por favor que me den la oportunidad de hacerlo. Cuando me la dan, entonces probamos en realidad que funciona. Claro. Y eso cambia todo. Entonces, bueno, es un ejemplo. Súper. ¿Hacia dónde crees que va el mundo, el futuro de la creatividad? Muy buena pregunta. La verdad que no lo sé. Me encantaría que fuera a un lugar donde esto que me está pasando ahora de la transformación creativa individual creciera, de alguna forma se estandarizara, de alguna forma fuéramos más conscientes de lo importante que es cultivar dentro de nosotros esa creatividad y no dejarnos absorber tanto por esa tecnología externa. Y ese para mí sería el escenario ideal. Ahora bien, ¿qué va a pasar? No lo sé, porque no sé qué va a pasar en nada. Hoy en día, pues mira, ¿qué está pasando hoy en Medellín? Pues no lo sabíamos que iba a pasar, lo que iba a pasar. ¿Qué va a pasar mañana? Pues tampoco lo sabemos. ¿Qué pasa en los mercados ahora con Trump? Pues vete a saber. ¿Qué pasa en China? Pues no lo sabemos. Es decir, no sabemos nada de nada. Entonces, ¿qué me gustaría que pasara? Lo que te he dicho. Ese sería el ideal, lo romántico, lo bonito. Y ojalá que suceda así. Haremos todo lo posible porque sea así. Menos mal tenemos personas como tú trabajando en pro de... Bueno, lo intentamos.
¿cómo, cómo crees tú, o mejor dicho, si tú le pudieras dar, pues como otros tips adicionales para líderes de empresas que tienen personas a cargo o trabajando, digamos, al lado, que tienen pues backgrounds diferentes, sí, o sea, contextos de educación, que pensamos distinto y que a veces lo que buscamos es, digamos, como alinear la visión de todos, y eso a veces mata un poquito, pues, como ese proceso creativo, ¿no? Nosotros hablamos mucho, digamos, aquí en ESIC, pues yo también amo dar clases y doy unas clases de innovación, en donde siempre les digo, busquen destruir el consenso, porque el consenso mata la innovación, el consenso mata la disrupción, porque si yo tengo una idea que todo el mundo entiende, que todo el mundo dice que sí, pues quiere decir que que ya seguramente alguien más la hizo, o sea, ¿cierto? Entonces, pero muchas veces, y sobre todo yo creo que en el contexto latinoamericano, no sé, de pronto tú, pues que has convivido con nuestro contexto, pero pues también, obviamente eres español y trabajas la mayoría del tiempo en España, no sé si ves alguna diferencia ahí, pero en nuestro contexto latinoamericano yo siento que nos enfocamos mucho como líderes en buscar consenso, en que todos estemos de acuerdo, y eso muchas veces crea una cultura en la que al líder pues le dicen que sí a lo que quiera oír, y eso mata un poco la creatividad. Entonces, ¿qué tips o qué consejos o qué recomendaciones de pronto le puedes dar tú a líderes como para desligarse un poco de esa necesidad de consenso, tanto para el rol del líder como también qué puedo hacer dentro de mis equipos para fomentar esa creatividad? Sí, a mí me gusta mucho ver a un líder con el rol de headhunter, es decir, de cazatalentos dentro de sus equipos. Y sobre todo cazatalentos que, aunque aparentemente conozcas a los miembros de tu equipo, probablemente no los conozcas tanto, ¿no? Entonces, esa capacidad de ser curioso para de verdad entender cuáles son las capacidades y las habilidades de cada uno en diferentes contextos, no en el mismo siempre, porque en el mismo siempre probablemente la respuesta sea igual, pero sino en diferentes contextos, en contextos de cambio, de urgencia, de ir probando a tu equipo, a tu gente en diferentes contextos. ¿Para qué? Para saber realmente qué llevan dentro, porque muchas veces no somos capaces como líderes de sacar el verdadero potencial y la versatilidad que tiene cada perfil. Entonces, la curiosidad, yo lo resumiría en la curiosidad. Cómo un líder es curioso a la hora de averiguar realmente cómo puede exprimir absolutamente a su equipo en diferentes situaciones, ¿no? Como ese entrenador de fútbol que prueba en diferentes posiciones a jugadores y resulta que el que era, qué sé yo, delantero acaba siendo lateral derecho, defensor, y dices, ¿cómo es posible si estaba acostumbrado a jugar ahí que lo haga también aquí, ¿no? Pues algo muy parecido. Entonces, creo que es un reto. Pero también, relacionándolo con el pensamiento creativo, pues me gustaría que ese líder se preocupara por esta habilidad que está en el número 1, según ese informe que hemos dicho, y percibiera si su gente se siente o no se siente creativa y por qué. Sobre todo por qué, ¿no? La palabra clave es por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así vas averiguando cosas. Entonces, bueno, todo eso trata de que al final diversifica la capacidad productiva de tu equipo, descubres talento que estaba oculto. No es fácil, pero bueno. Eso estaba pensando yo, ¿cómo hace uno eso? Creo que es misión del líder sacar el máximo potencial creativo de su equipo. Y eso es muy motivacional. Absoluto. Porque aparte cuando logras hacer eso, pues lo que estás es llevando a tu organización al crecimiento y al éxito, porque al final si la creatividad con esta, digamos, redefinición que estamos haciendo, digamos, para el público en general como yo, que es de solucionar problemas, identificar oportunidades, pues si tú tienes a tu equipo como tuneado para estar solucionando problemas, identificando oportunidades constantemente, pues entonces el dinamismo dentro de tu organización va a ser mucho más alto. Y cuando tú tienes una organización más alta, más dinámica, pues eres más competitivo, eres más disruptivo,
¿cierto? Tienes formas de innovar y de pronto como adelantarte un poco pues a tus competidores y estar repensando como esa ventaja competitiva que tú tienes como organización, ¿cierto? Es como ir a esa profundidad. Sí, y sobre todo es que cuando descubres que de verdad todos los equipos, absolutamente todos, sea el que sea, mejor o peor, todos tienen esa capacidad de crear de una forma u otra, pues los resultados también cambian. Pues la creatividad trata de cambiar cosas, ¿no? De transformar cosas, lo decíamos antes, transformación. Pues a lo primero que creo que tenemos que transformar es al equipo, a nosotros mismos, los procesos y todo ese tipo de cosas que tenemos a nuestro alcance, que tenemos delante de nosotros y muchas veces no vemos. Y seguimos insistiendo en procesos que quizá no son lo que buscamos. Por eso también es muy importante ese nivel de conciencia del líder. También este tipo de herramientas de mindfulness son muy interesantes para un líder, para ser consciente de qué es lo que verdaderamente tiene que sacar de su equipo y conseguir resultados cada día. Es una obligación, porque es que el mercado no te perdona. El mercado no te perdona. Está atizándote todo el rato y no hay espacio, desgraciadamente, para la duda, ¿no? Y si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más. Correcto. Sí, eso me pasa mucho con los clientes porque a veces hacemos algún proceso creativo con el equipo, pero luego esa validación de la idea tiene que subir arriba, ¿no? Que alta dirección te diga sí o no. Y muchas veces, como no han vivido el proceso creativo y todo el argumentario que justifica que esa es la buena idea bajo nuestro punto de vista, pues no lo entienden y consideran que puede ser demasiado atrevido llevar a cabo esa idea, ¿no? Entonces yo muchas veces les digo, no pasa nada, quizá esa idea no sea para ti, pero sí potencialmente estaría muy bien que le hiciera a tu competidor, ¿te imaginas? ¿Qué pasaría? ¿Y si le hicieran ellos y no tú? Y entonces el pánico hace que suelten ese sistema defensivo, ese atrevimiento y digan, un momento, déjame pensar, oye, pues a lo mejor no es tan mala idea. Entonces, bueno, hay que ser creativo hasta para vender la idea, ¿no? De hecho, creo que hay que ser muy creativo para vender la idea. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Sí. Y pues creo que es una invitación muy grande que nos hace esta conversación para los líderes. No dejemos estos procesos de formación de creatividad para el equipo abajo. Nosotros como líderes tenemos que ser los más creativos. Lo más, tenemos que ser un espejo, tenemos que ser un líder, que es la palabra, ¿no? Y que eso motive y que, bueno, al final transmita y proyecte que cada uno de los miembros del equipo también tiene esa capacidad. Y no es bonito un reto de intentar superar al líder. Entonces aquí se pueden plantear muchas estrategias a nivel de equipo y liderazgo que yo creo que muchas veces las dejamos pasar. Entonces, esa invitación, sí. Espectacular. Pues como tú eres profe de marketing y conozco y he visto tus clases, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad, aunque digamos el enfoque de la conversación es la creatividad, pero que hablemos un poquito como del marketing. ¿Qué es para ti el marketing? ¿Cómo lo defines? ¿Y cómo crees que la creatividad y el marketing van pues completamente de la mano? Y también cómo va cambiando el marketing a la luz de la tecnología. El marketing para mí es lo que a nadie le gusta hacer, porque es el trabajo sucio de la comunicación, ¿no? A todos nos gusta comunicar, hacer cosas bonitas en redes, en campañas publicitarias, en acciones de relaciones públicas, en eventos, pero antes de eso tenemos que saber qué tenemos que contar, ¿no? Y por qué contamos esto y no otra cosa. Entonces, para mí el marketing es ese trabajo sucio que hace que una marca esté viva. Es decir, todos los días tengo que ser consciente de que mi marca tiene que estar viva. ¿Y qué hago para que esté viva? Hacer cosas que nadie hace. Y ahí está el vínculo con la creatividad. Entonces, bueno, pues se trata de, yo creo, entender bien que a la hora de contar cosas, desde un punto de vista de la marca, del producto, del servicio, de todas estas cosas del marketing, ¿no? Pues tenemos que ser muy conscientes de qué vamos a contar y por qué contamos eso y no otra cosa. Eso para mí es el marketing. Y luego ya pues lo contamos. Sí. ¿Y la tecnología, cómo crees tú que impacta o que ha impactado todo este proceso o toda esta visión estratégica del marketing? Mucho. Yo estudié hace 20 y algún años la maestría mía de mercadeo. No era tan online como ahora, tan digital. Y yo me acuerdo que tenía una asignatura, que era marketing digital. Uy, y yo pero decía, es que antes, hace 20 años, 20 años, imagínate. ¿qué es esto, no? Marketing digital. Y bueno, imagínate en pañales, ¿no? Era algo como muy básico.
Con el tiempo, yo que creé una agencia de marketing, del marketing, digamos, estratégico, más tradicional, más conceptual, he visto cómo pues, ese desarrollo tecnológico ha llevado al marketing a hablar solo de marketing digital. Es decir, ahora el marketing estratégico tradicional es como que eso es del pasado, como que directamente hay que hacer cosas digitales, ¿no? Y muchas veces veo cosas de marcas donde digo, ¿y dónde está la estrategia? Porque están contando cosas muy bonitas, muy bien ejecutadas, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el porqué? ¿Por qué eso y no otra cosa? Entonces ese trabajo profundo, marketingiano, sucio que te decía antes, al que nadie le gusta hacer, de investigar, de contrastar, de invertir tiempo en, que es muy pesado, pues creo que se ha acelerado tanto y se generan tantas suposiciones y creencias que al final el resultado real sí es bonito, pero no alcanza el objetivo. No tiene un buen foco, no tiene un buen análisis. Y enseguida, quien más o menos conoce las dos partes, yo he conocido mucho el marketing estratégico porque lo he estudiado y lo he trabajado mucho, ahora por fuerza entiendo y tengo que trabajar también lo digital y me encanta, pero conociendo los dos mundos, el ángel y el demonio, como digo yo, pues digo, cuando veo alguna campaña, cuando veo alguna comunicación, cuando veo algún mensaje de alguna marca, digo, uy, aquí falla algo. ¿Cuál es Y el seguramente fondo? falla esto, ¿no? Entonces, ese mix se ha perdido, nos hemos ido al otro lado del barco, se ha volteado la proa y la popa y bueno, es complicado porque lo atractivo que es lo digital. Pero quizás también tenemos que hacerle un poquito de caso a lo otro, ¿no? A lo tradicional y a lo estratégico sobre todo. Sí. Sabes que yo todos los días me convenzo más de eso, porque al fin y al cabo siento que como estamos expuestos a tantos estímulos, tantos constantes, o sea, y esos estímulos muchos obviamente pues vienen desde lo digital, entonces casi que hasta se te hace paisaje, ¿cierto? O sea, tú estás, no sé, scrolling ahí en Instagram y cuánta publicidad ves que ya ni siquiera le prestas atención. Entonces, yo cada vez más me convenzo de que necesitamos tener un matrimonio muy completo de ese marketing estratégico, porque yo necesito generar conexión con mi cliente, conexión con mi público. Y yo siento que esa conexión cada vez se hace más difícil generarla online. Pero no sé tú qué piensas. No, totalmente de acuerdo. Hay mucha ligereza en ese trabajo. ¿Por qué? Porque la velocidad de lo digital nos lleva a que todo sea más rápido, más veloz y tengamos la sensación de que no tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para investigar. En España decimos, no me da la vida, no tengo tiempo. Realmente sí lo tenemos, pero mal distribuido o mal invertido, porque muchas veces invertimos demasiado tiempo, como tú bien decías, en esos canales, buscando qué, cuando lo que teníamos que estar haciendo es pensando en el por qué. Y bueno, se trata igual que te he dicho antes, del equilibrio. Si no tienes ese matrimonio que tú bien decías, perfecto entre una cosa y la otra, pues seguramente no funcione. Igual te digo, tampoco podemos ser solamente estratégicos. Tenemos que tener esos vehículos probablemente digitales que nos ayuden a tener alcances diferentes, altos, grandes y ¿por qué no divertidos? Entonces, matrimonio perfecto sería la palabra final, sí. Cuando hablamos de creatividad y de esas preguntas, digamos que yo siento que estamos en la era de las preguntas, porque aparte, igual lo que hablábamos al inicio, pues brevemente, para utilizar todas las herramientas tecnológicas que se nos han venido y que se vendrán encima, necesitamos saber hacer las preguntas indicadas, ¿cierto? Entonces, y lo has dicho, digamos, en varias ocasiones en esta conversación, lo más importante es hacernos muchas preguntas, estar como fomentando esa curiosidad. ¿Qué otros tips, ejemplos de cómo podemos seguir aumentando cómo nos podemos seguir entrenando para hacernos más preguntas? Muy buena pregunta. Bueno, pues la regla del por qué, que ya te la he comentado antes, creo que es esencial, ¿no? Entonces ahí vuelvo a poner en valor la curiosidad. Lo decimos mucho, pero lo hacemos poco. El por qué suceden las cosas
te genera escenarios que te permiten diseñar buenas preguntas. Es decir, ¿por qué me acabas de hacer esa pregunta? Yo me tendría que preguntar, ¿por qué me acabas de hacer esa pregunta? Si yo empiezo a tirar del hilo, a analizar, entonces se me abre un abanico más grande del inicial. Voy abriendo, y cada pregunta, o sea, cada respuesta a ese por qué me genera nuevas preguntas. Entonces, ¿qué consigo? Árboles de posibilidades. Así es como funciona la IA, con árboles de posibilidades, ¿no? Pues eso es lo que tengo que hacer mentalmente yo. Intentar como profesional saber hacer buenas preguntas, pero tirando del hilo de alguna pregunta trascendental. Y para mí esa es la clave. ¿Qué pasa? Que no tenemos tiempo, que tenemos creencias, que tenemos miedo al cambio, que vamos muy rápido, y muchas veces pues no nos dedicamos a darle calidad a esas preguntas. Sí. ¿Sabes también qué creo que puede pasar? Que como que nos entrenaron para tener respuestas. Sí, estoy muy de más acuerdo. que preguntas, ¿cierto? Estoy muy de Entonces, acuerdo. o sea, desde chiquitos en el colegio, el profesor hace las preguntas y el que responda primero es el que se gana el punto, el que tiene el punto extra. Los exámenes, cómo te evalúan tu conocimiento, te hacen a ti preguntas. Esta parte, digamos, del liderazgo, afortunadamente, pues viene cambiando y cada vez somos más conscientes que el líder no es el que tiene todas las respuestas, pero estamos muy lejos de llegar a que el liderazgo realmente sea visto así. O sea, hoy el líder es el que tiene que saber, ¿cierto? Y si yo no tengo una respuesta, líder, por favor, ayúdeme, y que está bien buscar, pero... ¿Y qué alumno o trabajador o miembro de un equipo recuerdas tú o recuerda a cualquier persona que a ese líder o a ese profe le dijera, profe, ¿y por qué usted hace esa pregunta y no esta otra? No lo recordamos, porque seguramente nadie lo hicimos, simplemente nos limitamos a lo que tú bien has dicho, ¿no? De intentar atender a esa pregunta, pero no cuestionarnos las preguntas y no replantear preguntas o responder con otra pregunta, que es otra estrategia buenísima, ¿no? Donde puedes desarmar a la otra parte, y en este caso al profe, ¿no? A mí me encantaba hacer eso. En la maestría de mercadeo me encantaba y creo que a veces no sentaba muy bien. No sentaba muy bien porque te dabas cuenta de que a veces el profe quedaba en evidencia. A mí me encanta que me lo hagan. Me encanta que me lo hagan porque no tengo ningún miedo a equivocarme Claro. ni a no saber responder. Tiene que decir, no sé, pero... No soy la Wikipedia. Exacto. Intentaré hacerlo lo mejor posible, pero no hay que tener miedo a eso, ¿no? Entonces... Es una invitación también que tenemos que hacer, Sara, hagan buenas preguntas. Y muchas. Muchas. Yo también lo digo mucho en mis clases, es que si quienes están en las clases, los estudiantes, sea cual sea el nivel, o sea, desde cuando voy a dar charlas en colegios hasta niveles directivos de la organización, si salen de esos espacios con más preguntas que respuestas, yo creo que hicimos la tarea bien hecha. Totalmente. Porque a nivel mental, esas preguntas seguramente no se van a diluir, no van a desaparecer, sino que internamente van a generar más preguntas. Exacto. Y probablemente nos genere más curiosidad y probablemente seamos capaces de sacar fuera de nosotros esas preguntas y encontrar las respuestas de otra forma, ¿no? Sí. Eso también es muy creativo. Sí. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Entonces, mejor dicho, tips para todos. Busquemos rutas diferentes para llegar a la casa, al trabajo. Abúrranse. Eso, buscamos aburrirnos, importantísimo, sí. Clave. Jugar a ser niños de 6 años, ¿no? Mira que los niños de 6 años que están, uno, o sea, descubriendo todo, y dos, preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por no qué? Hay mejores creativos que los niños. Exacto. Sí, y las niñas, claro. Pero, ¿por qué? Porque no tienen normas aprendidas, no tienen límites, no tienen vergüenza, no tienen nada. Están en exploración completa. Entonces, nosotros muchas veces tenemos esa vergüenza, ese reparo, esas normas, esas creencias, y si vamos sumando, pues no hablamos y no decimos nada, ¿no? Así es. Entonces, sí. Para mí, que he hecho algunas sesiones creativas con niños, es maravilloso. Ay, no, espectacular. Los puntos de vista son absolutamente disruptivos y muy interesantes. Entonces, bueno, sí. Hay otra cosa como hábito, si me permites. Claro. Dicen que, Steve Jobs tenía la regla de las 2 horas, que era 2 horas al día no hago nada. Sí.
Para nosotros es imposible, ¿no? Imposible. No tenemos tiempo. No. ¿Cómo vamos a ¿En qué estar momento va a hacer nada? Claro. Pero, ¿y si hacemos la regla de los 2 minutos? 2 minutos sí tenemos. No hagamos nada en 2 minutos y probemos qué pasa. Maravilloso. ¿Son 2 minutos para ti? Separa el mundo. No piensas, no haces nada. Y después piensa qué ha sucedido. Te vas a sorprender. Ya nos queda a todos la tarea 2 minuticos. de esa regla, súper. No, Francisco, de verdad que me encantó esta conversación. Yo creo que es una invitación demasiado grande para todos, como a replantearnos un poco, pues como hablábamos, de cómo estamos definiendo la creatividad, porque también desde esa misma definición parte el romper ese miedo, romper esas barreras, el mantener, digamos, los ojos muy abiertos, estar buscando señales constantemente en todas partes, ¿cierto? Porque la vida, como tú bien lo decías al inicio, está llena de señales. Si nosotros simplemente vamos como con un poquito más de conciencia, y ahí me meto en esa otra reflexión, ese mindfulness, si vamos actuando constantemente con conciencia, observando con conciencia, pues seguramente vamos a empezar a generar la siguiente parte, que son esas preguntas constantes, ¿cierto? Mantenernos como en esa constante alimentación de nuestra creatividad y esa generación de preguntas, y saber que pues todos podemos ser todos somos Todos creativos. Lo somos. Otra cosa es que queramos demostrarlo, pero lo somos, sí. Súper. No, muchas gracias. No sé si tienes algún punto final así para dejar rematar, algo que se me haya quedado por fuera preguntarte, pero que tú digas, esto lo tiene que saber la gente. Pues sí, claro que sí. Pues mira, yo cerraría haciéndoos un reto y que pensemos, por ejemplo, por qué hemos llegado a la vida en este momento, en este lugar, con estas personas, de esta forma. ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? Yo un montón. Eso, cada vez que nos lo preguntamos, ¿qué pasa? Que muchas veces salimos corriendo de ese pensamiento porque nos Corriendo. aterra. Abruma. Nos aterra. Ujú. Vamos a intentarlo. Vamos a volver a pensarlo una y otra vez. A ver qué sucede, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la fuerza interior para ser más creativos. Y decir, si estoy aquí en la vida será por algo. Será porque tengo una misión, y esto no es nada espiritual, ¿eh? Sí. Es algo práctico. ¿Y cuál es mi misión? Porque si nos preguntamos a nosotros mismos esa gran pregunta de cuál es mi misión en la vida, probablemente no lo sepamos. Y eso es duro, ¿no? Eso es difícil. Vamos a preguntarnos cosas también a nosotros mismos y veamos qué sucede. Si nos aterra y no lo soportamos, bueno, pues lo dejamos. Pero aunque nos aterre, yo os invito a probar, porque nos va a dar muchas respuestas bonitas de nosotros mismos que no sabemos. Incluso si nos aterramos, ya con eso ganamos, ¿no? Porque cuando uno está aterrado, empieza a surgir otras preguntas. Totalmente. Y además dices, si estoy aterrado, si ya estoy, pues venga, vamos a por todas, ¿no? Es como que surge esa fuerza de supervivencia que todos tenemos también. Y eso nos da un ímpetu y una energía diferente. Hay cosas en nosotros que no conocemos y nos tenemos que poner al límite para descubrirlas. Lo que pasa es que nos gusta vivir cómodos. Claro. ¿No? Es mejor. Sí, normal. Pues. Entonces, sí, esa curiosidad hacia nosotros mismos, hacia nuestras profundidades. Sí, que tengo yo dentro mío que sea seguramente diferente y creativo. Y lo vas a encontrar, porque lo tienes. Total. Bueno, pues, no, ¿alguno más? Porque la verdad me han encantado todos tus tips. Entonces... Te podría estar aquí 24 horas contando cosas, pero... 3 minuticos más de otro más. 3 minuticos más. Leer mucho. Leer mucho. ¿Qué tipo de lectura? ¿Alguno en particular? O? A ver, yo te diría todas, ¿vale? Pero eso no nos ayuda. Entonces, la lectura creativa está como infravalorada. Me refiero a libros como, por ejemplo, Gamestorming. Sí. ¿Vale? Es un libro maravilloso que tú lo ves y dice 83 técnicas, 83 juegos para jugar en empresa, ¿no? Entonces tú lo lees y dices, yo ni soy empresario, ni trabajo, ni juego. Léetelo, por favor. ¿Por qué? Porque tiene una narrativa tan increíblemente bonita, creativa, que te demuestra que incluso para tu vida personal puedes hacer cosas diferentes y sorprender a tu familia, a tus amigos, a tu entorno y a ti mismo,
que te genera una riqueza personal increíble, ¿no? Entonces, ese tipo de libros parece que solamente son para gente que trabaja, para gente de empresa o para creativos. Sí. Y no. Para todos. Para todos. Entonces, yo creo que por probar con uno no nos va a pasar nada y seguramente descubramos que nos ha encantado y que nos aporta cosas muy bonitas. Lectura la que sea, pero sobre todo yo invitaría a la gente a descubrir esa lectura de componente creativo y ver qué pasa. Ver qué pasa. Esto es cuestión de ser curioso. Sí, y lo que tú dices, pues si lo ensayas y si no, pues no pasa, no perdiste nada. Es gratis, o sea, es gratis. Además siempre Sí. digo, pensar es gratis, Sí. ser creativo es gratis y nadie me va a cobrar por eso. Lo peor que te puede pasar es que tengas una gran idea y la vendas. Exacto, que tú termines Claro, cobrando por eso. Claro, entonces eso es maravilloso, ¿no? Espectacular, súper, Francisco. No, pues de verdad que te agradezco infinito por esta conversación. Qué rico que viniste a Medellín, que pudimos coincidir. Sí, bueno, el agradecido soy yo, que te agradezco muchísimo este espacio, que me hacía mucha ilusión compartir contigo este tiempo. Yo feliz. Y ojalá que a quien nos escuche y nos vea, pues le sirva de estímulo. Yo creo que es un regalo, un regalo absoluto que, digamos, es una de estas conversaciones que realmente te toca las fibras como líder, pues quienes son líderes de organizaciones o simplemente pues como ser humano, ¿no? Bueno, es que yo me tengo que preguntar quién soy también de una manera más profunda y desde una visión práctica, ¿cierto? Como tú lo decías, pues no es un tema necesariamente espiritual, sino desde una visión práctica, es bueno, o sea, cómo me hago esas preguntas sobre mí y también sobre el entendimiento del mundo, pues para poder como navegar esta existencia. Yo, de hecho, en todos estos viajes a Medellín que he tenido a lo largo de todos estos años, y por supuesto en este, lo hago porque tengo tiempo para pensar, tengo tiempo de soledad, Claro. y me pregunto muchas veces por qué estoy aquí, realmente tengo que estar aquí, qué voy a aportar aquí, y todo eso me ayuda un montón a motivarme para, en las sesiones que tenga mañana de trabajo, darlo todo. Pero tengo que trabajarlo antes, tengo que ser consciente de eso. Estoy aquí por algo. Y ese algo tiene que aportar valor a los demás. Y eso genera un círculo que retroalimenta, ¿no? Entonces, preguntarte cosas a ti mismo es maravilloso. Espectacular. Entonces, bueno, ya saben que quedan con muchas tareas. muchas tareas, sí. Demasiadas. Muchas tareas. Lo bueno es que son tareas muy prácticas, ¿no? Y gratis. Exacto, prácticas gratis, podemos integrar constantemente. Entonces, bueno, ahí les dejamos. De nuevo esperamos que se lo tomen como lo que es, un gran regalo. Y bueno, también invitarlos a que se suscriban a nuestros canales, en nuestras plataformas, Spotify, YouTube. Estamos en todas y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Este podcast fue producido por Expertos en Marca.